Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Dot Media, su canal. Hoy tenemos un tema muy especial con un invitado muy especial. Vamos a estar hablando acerca del carácter de los 144,000. ¿Cuál es el carácter que según la Biblia tendrá este grupo escogido que vemos sobre todo en el libro del Apocalipsis en el capítulo 14? Y como ya les mencioné, tenemos un invitado más que especial. Se trata de nuestro querido hermano Carlos Muñoz Acosta. Él es director del Centro de Evangelismo del Ministerio Amazing Facts y hoy nos acompaña para hablar de este importante tema. ¿Cómo estás, Carlos? Dios te bendiga y te guarde. Es un placer tenerte aquí. Maranata, Roberto, Maranata a toda tu audiencia que vemos que está creciendo y está agarrando auge. Gloria a Dios por eso. Y es Amén. un honor y un placer estar contigo y con tu canal para tan importante tema y que Dios sea glorificado en todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Sí, es un tema muy importante, es un tema que hoy en día está en la palestra. Así que bueno, como siempre necesitamos dirección del cielo, Carlos, para poder tocar temas que competen a la voluntad de Dios. Así que vamos a tener una breve oración y vamos a iniciar de una vez con el tema porque hay mucha tela que cortar. Bien, vamos a orar. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos des dirección, que tú puedas darnos sabiduría, porque en nosotros no hay ninguna, y que de esa manera podamos leer tu palabra y podamos exponerla según dicte tu santa y divina voluntad. Cuídanos y guárdanos y permítenos hablar únicamente lo que tú nos inspires. Ayuda también a que este tema sea de edificación para todo aquel que lo vea. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Amén. Muy bien, Carlos. Vamos a hablar acerca, por supuesto, de Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. Y antes de leer, para tener un poco de contexto, sencillamente quiero mencionar que, bueno, antes del capítulo 14, por supuesto, Carlos, tenemos los capítulos 12 y 13. Y Ujú. allí podemos ver, por medio de la escritura, cómo el Señor nos muestra el gran conflicto cósmico prácticamente desde su inicio hasta el final o hasta los días finales, representado, por supuesto, por las dos bestias que se mencionan en el capítulo 13. Así que en ese contexto de batalla, en ese contexto de conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, tenemos el capítulo 14, que nos va a hablar de un grupo muy especial. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del versículo del 1 al 5, y luego vamos a estar desglosando un poco los versículos. Dice así: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Bien, Carlos, lo primero que vamos a hablar antes de darte la palabra es precisamente del primer elemento que vemos en Apocalipsis 14, cuando se describe a los 144,000. Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, nos damos cuenta que el apóstol Juan dice que vio una gran señal en el cielo. Esa palabra señal en griego es semeion, es lo que se utiliza también en la semiología médica, es la Ujú. ciencia que estudia los síntomas para determinar cuál es la enfermedad. Así que de igual manera nosotros tenemos que estudiar a la luz de la Biblia precisamente las señales que nos da la escritura para saber precisamente qué es lo que el texto quiere decirnos. Así que cuando nosotros estudiamos y vemos en Apocalipsis 14 que los 144,000 están en el monte de Sión, nosotros tenemos que ver a la luz de la escritura qué representa estar en el monte de Sión. Y un libro que me gusta muchísimo para reflejar esto es el libro de los Salmos. Fíjense, Carlos y amigos, lo que dice, por ejemplo, el Salmo capítulo 15, y vamos a leer los versos 1 y 2. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y dice el verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Y es curioso porque en el versículo número 13 dice que el que mora en el monte de Jehová, es decir, el monte de Sión, es aquel que no calumnia con su lengua. Y vimos, Carlos, en el capítulo 14 y versículo número 5, que esta es una de las características precisamente de estos 144,000. Ahora vamos a comparar un poco, por ejemplo, con lo que dice el Salmo 24 para tener otra perspectiva, que dice así. Salmo 24 a partir del versículo número 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y dice el versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Y ahora, antes, ya para darte la palabra, Carlos, me llama la atención el versículo 5 porque dice, y justicia del Dios de salvación. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace la justicia que proviene de Dios? El versículo por excelencia que a mí me gusta mencionar en este caso es Romanos capítulo 1, a partir del verso 16, donde se nos define el evangelio y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo con la fe vivirá. Amén. Así que vemos que en el Salmo se menciona precisamente que los que moran en el monte reciben la salvación y la justicia de Dios. Y esto está en consonancia, por supuesto, con lo que dice Romanos capítulo 1. El justo por la fe vivirá, pero esa justicia no viene de nosotros, viene de Cristo. Así que bueno, ya yo he hablado mucho, Carlos. Quiero saber tu opinión, quiero conocer tu perspectiva. ¿Qué implica que estos 144,000 estén de pie sobre el monte de Sión? No, maravilloso todo lo que has compartido, sabroso por demás. Mira, interesante un punto que me vino a la mente cuando te escuché, dice en el 14:1, después miré, ¿verdad? Lo que nos ayuda a entender que hay una continuación del capítulo 13. Una cosa interesante que en el 13 estamos viendo que la bestia, la imagen de la bestia se están levantando, están persiguiendo al pueblo de Dios, pero luego en el 14, que es una continuación, ¿verdad? De lo que está ocurriendo, vemos a unos victoriosos. Amén. Así que me Amén. gusta el mensaje porque lo que está diciendo es, y muchas veces la gente cuando lee el libro de Apocalipsis le da miedo, le da temor porque ven dragones y bestias y cosas. Pero algo lindo de Apocalipsis que Dios te está diciendo, mira, esto te estoy presentando que viene apostasía, viene rebelión, pero yo estoy con ustedes, ¿verdad? Ese es el mensaje de Apocalipsis capítulo 1. Yo estoy entre ustedes, yo estoy con ustedes. Yo estoy entre medio de los 7 candeleros. Yo soy el capitán de este barco. No tenga temor. Y el 14 nos está enseñando que hay un grupo victorioso. Amén. Que hay un grupo que está en pie sobre el monte Sión. Y como dijiste aquí en el Salmo 24:5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. En otras palabras, como mencionaste, no es nuestra justicia, no son nuestras obras, no son nuestros esfuerzos, no es nuestro poder el que se está manifestando. Romanos 1:16-17, que son mis versículos favoritos, es la manifestación de la revelación de la justicia de Dios. Es Cristo siendo manifestado porque es el Evangelio de Cristo en ese momento. Entonces, ese grupo tan especial, yo le digo que los 144,000 son un ejército, ¿verdad? Porque si notas en el Apocalipsis 7, cuando menciona 12,000 de cada tribu, la forma en cómo está escrito es como cuando se menciona los ejércitos en el Viejo Testamento, cuando decían habían Correcto. tanto de cada tribu, tanto de esta tribu. Y lo que está diciendo es, mira, estos son el ejército de Dios en el tiempo final. Estos son los que van a pasar por la gran batalla final. Pero note que cuando dice están en pie, ¿verdad? Ante el monte Sión. Así que esa misma frase, estar en pie, implica por sí mismo, si lo fuéramos a estudiar también en la Biblia, significa que hay un sostenimiento que Dios ha levantado a su pueblo, ¿verdad? Estar en pie significa que uno no está ni muerto ni acostado, sino que el Señor nos ha puesto en pie, el Señor que nosotros que estábamos muertos en pecado, el Señor nos ha revivido para su justicia, para su gloria. Este cuerpo que era instrumento de pecado y de iniquidad, ahora es un instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque hemos permitido que Dios cumpla y haga el plan y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, que según dice Isaías 43:7, dice, Dios te cree para mi gloria.
¿verdad? Y ese ha sido el plan de Dios en toda la eternidad para todo ser humano. Incluso, amigo, amiga que nos está escuchando, tú fuiste creado para la gloria de Dios. Dios nos creó porque Dios quiere manifestarse por medio de nosotros. Y los 144,000 en este contexto son un ejemplo de que la promesa de que Dios iba a tener un pueblo lindo, santo, que iban a representarlo en su máxima expresión, aquí están, ¿verdad? Son los que están en contraparte a la bestia, a la marca de la bestia, los que están siguiendo a Babilonia. Este capítulo 14 son aquellos que son el instrumento de Dios en este tiempo final para contrarrestar todo lo que Satanás está haciendo. Y por eso cuando dice que están en pie sobre el monte Sión, muy bien leíste los versículos que enseñan que estar en el monte Sión es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Son los que tienen una experiencia de tabernáculo, ¿verdad? Tabernáculo no es simplemente un contexto de caminar de vez en cuando, sino habitar, ¿verdad? Mm, Morar, vivir en la presencia de Dios. Por eso vemos que cuando dice en Mateo 28, Cristo dice que irán a ser discípulos en la gran comisión. Para yo hacer un discípulo, yo tengo que ser un discípulo. Y la diferencia entre un discípulo y un estudiante es que el estudiante va al salón de clase, pero regresa a su casa. El discípulo se va a vivir con el rabino, ¿verdad? Eso implica una relación continua, constante con nuestro maestro, no solamente teórico, sino práctico, ¿verdad? No solamente en un lugar, sino es en todo aspecto. Estamos siguiendo al Cordero donde quiera que va. Y es una representación linda de lo que yo creo que cada cristiano deberíamos anhelar, que es poder caminar con Dios, ¿verdad? Poder estar con el Señor todo el tiempo que nuestra mente. Una vez una persona me dijo, pero es imposible estar pensando en Dios todo el tiempo y estar en la presencia de Dios. Le dije, yo una pregunta, hermano. ¿Usted tiene hijos o hijas? Y me dijo, sí, sí, tengo hijos, tengo hijas. Yo le digo, ¿hay algún momento en el día en el cual usted no está pensando en su hijo o su hija? Y me miró y me tremendo. entendió, porque me dijo, no, y dije, no importa lo que estás haciendo, estás trabajando en la computadora, estás limpiando, tú siempre, aunque sea en la parte de atrás, tienes a tus hijos presentes en tu mente. Yo le dije, si nosotros podemos hacer eso con seres terrenales y con nuestros familiares y seres que, ¿por qué no podemos tener a Dios siempre presente en todo lo que tenemos y en todo lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Es una experiencia preciosa que es la que Dios anhela con nosotros, ¿verdad? El tabernáculo, morar en nosotros y la que estos 144,000 están experimentando al estar ahí en la presencia de Dios. Cuando te escuché mencionar que están en el monte Sión, inmediatamente me vino a la mente Hebreos capítulo 12 del versículo 22 cuando dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, en una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general de la iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo y del Dios juez de todos y los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿verdad? Y de Jesús Wow, el mediador del nuevo pacto y la sangre del rociamiento. Ahí está hablando la sangre esparcida, no ser meramente la sangre derramada, del que habla mejor que el de Abel. Así que tremendo. me llevó ese momento de lo que es tener una comunión tan y tan estrecha con Dios como lo tuvo Cristo aquí con el Padre cuando estuvo en la tierra, que debe ser el anhelo de cada persona, Claro. ¿verdad? Que estamos en esto. Y yo sé que es el deseo tuyo y el de los que están viendo aquí, porque no estuvieran viendo este programa en este momento, sino es que no tengan un deseo de caminar más cerca de Dios y de tener una relación más estrecha con Dios. Claro que sí, Carlos, tremendo. Y cuando mencionabas lo de permanecer en pie, también recordé, se me vino a la mente de una vez, cuando Dios le dijo a Elías que tenía rodillas que no se habían doblado ante Baal. Y eso tiene que ver con ese contexto precisamente. Sí, Permanecer en pie implica precisamente eso. A pesar de la debilidad humana, Dios sostiene al hombre para que por medio de esa justicia de la que hablamos, el hombre pueda permanecer leal a Dios, no por su propio esfuerzo, sino por la fuerza que Dios coloca en él por medio del amén. Espíritu Santo. Amén. Y de hecho, cuando termina el capítulo 6 de Apocalipsis, 6:14 dice, están cayendo las 7 plagas postreras, estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, dice, ¿quién podrá estar en pie? ¿Verdad? Oh, Esa sí. misma frase está implicando quiénes son los que van a poder perseverar, quiénes son los que van a poder sobrevivir esta época de tiempo tan terrible. Y lo mencionaste perfectamente. El sostenimiento es el grupo de personas que ha vivido la experiencia de morir al yo y vivir para Cristo, donde es una dependencia constante, continua y completa al poder de Dios, a la justicia de Dios, a la dirección de Dios.
esa va a ser la experiencia de ese grupo y anhelamos que sea la experiencia de todos nosotros cada día. Totalmente, Carlos. Y con esto, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Estamos desglosando Apocalipsis capítulo 14 y lo que viene es bastante interesante y me gustaría que tú comenzaras. Carlos, ¿qué implica que este grupo tenga el nombre de Dios en la frente y en la mano? Esto es interesantísimo. ¿Qué es lo que implica esta simbología que nos revela Apocalipsis capítulo 14? Y una pregunta también interesante. ¿Qué tiene que ver el espíritu con este tema del sellamiento, como vamos a ver? Sí, para mí es la parte más crucial porque la razón por la cual están en el monte Sión y están en pie es porque tienen el nombre de Dios en sus Mm, frentes y el del Cordero. Es interesante porque sí, creo que es bueno siempre recalcar que el libro de Apocalipsis es una literatura apocalíptica, por lo tanto, tiene ciertas características y una es que las cosas son simbólicas, ¿verdad? No tomarlas mm, literal, no es que literalmente se va a escribir en eso, pero cuando habla de la frente, pues sabemos que aquí en la frente está haciendo referencia a la mente, ¿verdad? Al lóbulo correcto, frontal, específicamente, si queremos ser más específicos. Pero mira, yo quiero conectar el asunto del nombre con un versículo, Isaías capítulo 48, versículo 11. Isaías 48, versículo 11, dice algo, un principio muy interesante. Por mí, por amor de mí mismo, dice Dios, lo haré, para que no sea mancillado o pisoteado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Entonces, mm, el nombre de Dios aquí está asociado con la honra de Dios, ¿verdad? Que es la integridad, el carácter, la persona. Aquí vemos cómo los nombres están asociados con el carácter. Esto también lo vemos en Éxodo capítulo 33 y 34. Si recuerda cuando claro, Moisés le dijo a Dios, quiero ver tu gloria. Y Dios mm, le dijo, te voy a presentar mi gloria. Y le dijo, yo soy Jehová, Jehová, ¿verdad? Tardo para la ira, grande misericordia. Esos dos capítulos nos enseñan que el nombre de Dios están relacionados con el carácter de Dios y eso lo vemos en la Biblia también de muchas maneras diferentes. El nombre siempre está asociado con el carácter. Entonces, cuando dice que tiene el nombre de Dios en la frente, lo que está implicando, lo que está señalando es que la mente de Cristo ha sido restaurado en este grupo, ¿verdad? Tienen la mente amén, de Cristo, tienen el carácter de Dios. ¿Y qué es el carácter de Dios? Pues el carácter son los pensamientos, los sentimientos y los deseos. Y básicamente el ser humano actúa basándose en cómo piensa, cómo siente y cómo desea. Por lo tanto, los pensamientos, sentimientos y deseos de este grupo, si son a imagen y semejanza de Dios nuevamente, significa que tenemos ese mismo carácter de amor incondicional a agape, ¿verdad? Tenemos esa misma misericordia, la compasión. Es que Dios ha restaurado el ser humano donde estaba anteriormente y los pensamientos, sentimientos de ese grupo son puros, limpios, ¿verdad? No como ahora que lamentablemente nacemos y desarrollamos una mente carnal donde a base de nuestra naturaleza caída y somos orgullosos y egoístas y morbosos, ¿verdad? No, 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 eso no va a existir ya. Eso, de hecho, cuando leíste el Salmos 15, lo dice perfectamente y preciosamente, han sido purificados, las manos representando las obras que son un reflejo del carácter. Entonces, en ese sentido, tienen el nombre de Dios escrito en la frente en cuanto a eso. Y eso mencionaste también en Apocalipsis 7, donde en Apocalipsis 7 en la frente no tienen el nombre, pero tienen el sello, ¿verdad? mm, Entonces, eso nos dice que hay un paralelo que entre el claro, sello y el nombre en ese sentido. Ahora, mencionaste, y creo que es sumamente importante aclarar el asunto del sello, porque ya vemos que el sello y el nombre son paralelos, ¿verdad? mm, A nosotros como adventistas del séptimo día se nos ha enseñado que el sello de Dios casi siempre se conecta con el asunto del sábado, del día del Señor. Y mira, propiamente, ciertamente en la Biblia se habla del sellamiento a la luz del séptimo día, pero creo que tenemos que tener cuidado en no limitar el sellamiento al concepto de un día, ¿verdad? Que es propiamente sí hay, el sábado está involucrado en este asunto del sellamiento, pero no se limita al sellamiento al asunto del sábado, porque en la Biblia acabamos de ver que uno, el sellamiento está involucrado con el carácter, ¿verdad? La mente de Dios. Dos, el libro de Efesios, capítulo 1, capítulo 4, mencionan el sellamiento es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? correcto, El libro de Hebreos, capítulo 8, Hebreos, capítulo 10, dice que en el pacto nuevo, en el pacto eterno, Dios escribe, el Espíritu Santo escribe o sella su ley, que son los principios de justicia, el carácter correcto, nuevamente en la mente y en el corazón.
Y propiamente también, entonces, cuando hablamos de sellamiento, creo que hay un escalón, ¿verdad? Vamos desde primero el carácter, luego el Espíritu Santo, luego hablamos de la ley y luego entonces en última dimensión, ciertamente el sábado como última dimensión. Creo que es importantísimo, Roberto, aclarar que tenemos Sí, que tener cuidado con pensar de que, mire, yo no puedo, si yo voy a la iglesia el día del Señor, yo tengo el sello de Dios. ¿Por qué? Porque si lo miramos a dimensión del carácter, entonces, eh, porque yo vaya a la iglesia el día correcto que indica la Biblia, ¿verdad? No significa que yo tengo el carácter de Cristo, ¿verdad? En otras palabras, por hacer el contraste, si el sello de Dios en su elemento más fundamental y más importante es el carácter de Dios, reproducido en el pueblo de Dios, entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Pues la marca de la bestia es el carácter de Satanás. Y ujú, el carácter de Satanás está marcado por el egoísmo, ¿verdad? El yo. la Entonces, mentira. exacto. Entonces, si pregunta Roberto, tú que te mueves en la iglesia, ¿verdad? No sé cuántos años llevo en la iglesia, yo llevo 15 años en la iglesia y he estado en iglesia, he sido anciano, anciano, pastor, de todo. ¿Verdad que en la iglesia no hay hermanos y hermanas que hay hermanos y hermanas, no existen que tengan el carácter egoísta de Satanás? No, yo me he encontrado con una gente que es el puro diablo dentro de la iglesia, ¿verdad? Eh, que tú dices, el mismo Satanás se me presentó al frente, brother, porque es que salen con unas cosas y especialmente, lamentablemente, a veces en las juntas de iglesia tú ves el verdadero Mm, carácter. Entonces, podemos estar muy equivocados en pensar, bueno, yo voy a la iglesia correcto, desde que me crié, yo he ido a la iglesia el correcto. día correcto, yo Ya no estoy como sellado. esto. Yo estoy bien, pero ¿qué pasa? Si lo tomas como el sellamiento, como el carácter, significa que el sellamiento entonces es la representación de quién yo soy, no solamente qué yo hago. Entonces yo puedo hacer las cosas correctamente, pero hacerlas por las motivaciones o las intenciones incorrectas. Y Total. lamentablemente muchas personas pueden estar equivocadas pensando, bueno, yo no puedo recibir la marca de la bestia porque yo voy a la iglesia el día correcto. Sí, tú puedes estar yendo el día correcto a la iglesia, pero tú puedes tener el carácter de Satanás, ¿verdad? Y tú Mm, puedes tener la mente de Cristo, que es una mente egocéntrica. ¿Y qué es lo que sucede para terminar este punto? Si yo no he permitido que Dios restaure su justicia en mí, que él imparta su justicia en mí, que restaure su carácter en mí. Si yo no lo he permitido y yo tengo la mente de Satanás, cuando vengan los asuntos de la marca de la bestia, donde vienen las restricciones y donde vienen las limitaciones, ¿qué va a ocurrir? Pues si yo tengo el carácter de Satanás, el yo se va a exaltar, el egoísmo, y yo me voy a someter a esas presiones y esas amenazas esa presión que va a venir. ¿Por qué? Porque el yo es sobrevivir, esa es la esencia del yo. Yo vengo primero, yo tengo que sobrevivir y yo voy a entonces someterme a todas esas presiones. Y ese es el peligro. Sin embargo, contrario, si tenemos la mente de Cristo, que es una mente de sometimiento constante, completo y total, no importa aunque me amenazcan, aunque vengan amenazas, aunque vengan insultos, aunque vengan presiones, yo siempre voy a querer mantenerme del lado de Dios. Y amén. ahí entonces se ve que el asunto verdaderamente en esencia es el yo versus el amor de Dios, ¿verdad? Amén. Si está vivo el yo, si el yo no se ha sometido, si el yo no está subyugado ante el poder del Espíritu Santo y el transformación haciendo, yo siempre me voy a inclinar a favor de él si no estoy sometido. Y ahí es donde está el peligro, donde creo que tenemos que tener cuidado con limitar el asunto del sellamiento a un día, un periodo de 24 horas, cuando ciertamente es parte, no me malentienda, Claro, los hermanos y las hermanas, eso está involucrado, pero en su esencia, su parte más fundamental, estamos hablando de ese carácter que es el que permite, porque si tengo la mente de Cristo, entonces voy a amar los principios de Dios, voy a amar la ley de Dios y voy a amar el sábado. Amén. Ese punto creo que es sumamente importante recalcarlo. claro que sí, Carlos, es sumamente importante y me alegra, gloria a Dios, que lo hayas mencionado. Y es que de hecho tenemos que tener algo en cuenta. El sábado tiene un contexto, como hemos conocido desde que estamos en la iglesia, tiene un contexto bastante puntual en el libro del Apocalipsis. Hay una controversia acerca del día del Señor, pero nosotros sabemos, por supuesto, que es el sábado. Pero en el sellamiento es como tú decías, no podemos limitarnos porque el sábado es parte de la ley de Dios y es una ley que es íntegra.
Es una ley que tiene que estar por completo en el corazón del hombre. Y cuando nosotros estudiamos las promesas del nuevo pacto, nos damos cuenta que las promesas del nuevo pacto, como citabas tú en Hebreos, que se cita a su vez Jeremías 31, nos dice que la ley de Dios entera va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjate, por ejemplo, esto, Carlos y amigos, vamos a leer el libro del Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 4, que es Poderoso. la Shema. Sí, es un capítulo que me gusta mucho. Es la Shema, esa oración que se repetía tanto en Israel, que dice de la siguiente manera, y vamos a prestar atención a un detalle bien importante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora prestemos atención a lo que dice el versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tus puertas, de tu casa y en tus puertas. Así que fíjense que lo que Jesús denominó como el gran mandamiento, nos manda a amar a Dios. Y fíjate que cuando se da el mandamiento, el Señor dice que se ponga en la frente y en la mano. Por supuesto, esto es una representación. Aunque hoy en día los judíos tienen lo que se conoce como los tefilín, que son las filacterias que van en la mano y también en la frente, que representa precisamente esto. Pero vemos que es un mandato tenerlo, como tú decías, en el lóbulo frontal y en la mano también, para simbolizar que lo tenemos en la mente, pero también que Dios nos ha dado la facultad de ponerlas por obra, porque las manos representan las obras. Esto también lo vemos magistralmente en el libro de Proverbios. Ahora, si nosotros avanzamos un poco más en el libro de Deuteronomio, nos damos cuenta cómo es esto posible, porque el gran mandamiento es precisamente el amar a Dios. Pero ¿cómo es posible que nosotros amemos a Dios? Y en consecuencia, como tú decías, Carlos, amando a Dios, manifestamos los frutos del Espíritu, manifestamos la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros. Y si leemos Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, nos damos cuenta de quién es el que hace esa obra. Y es un Amén. versículo maravilloso. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Carlos, naturalmente tú y yo no amamos al Señor, No, naturalmente no lo hacemos. Dios tiene no. que circuncidar el corazón, Ujú. precisamente, y eso es lo que esto representa cuando leemos los 144,000 en Apocalipsis 14. Tienen el nombre de Dios, tienen el sello de Dios haciendo el paralelismo en su frente, porque han recibido la justicia de Cristo y precisamente por esta justicia se cumple la promesa del nuevo pacto en donde Dios promete colocar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto Amén. tiene también mucho que ver con uno de los versículos o uno de los capítulos que más me gusta, que es Ezequiel 36:26. Y esto es poder puro, Poderoso. Carlos. Es poder puro. Fíjate lo que dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí viene el Amén. versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que como conclusión de este punto, Carlos, es como bien decías, el sábado es el día del Señor, que nadie malinterprete esto. El sábado es fundamental y tiene un papel prácticamente protagónico en el gran conflicto que se va a desenvolver en los últimos días. Sin embargo, no podemos limitar el sello de Dios únicamente al día sábado, porque es como tú bien decías, nosotros podemos guardar el sábado sin verdaderamente tener el carácter de Cristo. Y vemos que la finalidad del sellamiento, Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2, es que nosotros participemos de la herencia que tenemos en Cristo Jesús, en donde por supuesto el carácter es transformado a la semejanza del Hijo de Dios. Así que Amén. esto es maravilloso lo que hemos hablado hasta el Amén. momento. Y Amén. Carlos, viene... Solo quería un puntito, porque me tocaste la fibra ahí y eso estuvo espectacular. Deuteronomio 30 me encanta cuando dice, y circuncidará en Jehová tu Dios tu corazón, ¿verdad? Cómo Amén. el Señor circuncida, cómo el Señor nos da un nuevo nacimiento, es por medio de la cruz del Calvario, por medio de, ahí es que el corazón es
es subyugado, es roto ante el amor de Dios. Y dice, para que ames a Dios, como mencionaste, estamos en enemistad contra Dios. Dios Exacto. entonces es el que hace la obra para que nosotros podamos amarlo, porque en la naturaleza caída somos egoístas. Y luego el versículo 8 que mencionaste, conectando el punto, dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Así que Amén. el vivir para el Señor significa que, Señor, veo mi pecado, no quiero, Señor, volver a pecar porque sé que el pecado le costó la vida a mi Señor Jesucristo. Y Amén. el Señor entonces dice, ahora quiero que vivas para mí y te doy conectando mi espíritu, ¿verdad? La justicia impartida de Cristo. ¿Para qué? Para que ahora vivas en conformidad y en armonía con mi ley, con mis principios de justicia. Y ahí el sábado también entra en implicación de la justicia, porque estamos también aprendiendo con el sábado lo que es descansar en las obras de Dios, ¿verdad? Depender de Dios, no solamente un día a la semana, sino todos los días, una dependencia total y continua. Así que fue un cuadro precioso que hiciste, que solamente quería poner ahí que esa circuncisión, esa vida nueva, se basa a partir de ver la gloria de Dios, y como dice Romanos 2:4, la gracia de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Así que gloria a Dios por eso. Lindísimo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y sabes, Carlos, el libro deseado de todas las gentes dice en el capítulo en el que se habla del encuentro de Jesús con Nicodemo, que si no nacemos de nuevo, ni siquiera podemos ver el reino de los cielos. Es decir, una cosa es entrar, pero es que ni siquiera podemos verlo, ni Ujú. siquiera podemos apreciar las cosas de Dios, ni siquiera podemos, es como dice mucha gente a veces, dice, bueno, yo estoy buscando de Dios, cuando la realidad es que Dios es quien nos busca a nosotros. Amén. Dios es Amén. quien nos atrae por medio de su espíritu. Gloria a Y Él Dios. es el que inicia la obra y la termina, como dice también el Nuevo Testamento, Sí, porque circuncidando nuestro corazón. la fe es un don, el arrepentimiento es un don, todo es un don. Dios lo da todo. Nuestra Todo. parte es dejar de pelear y responder No ante el llamado resistir. de Dios que está tocando la puerta. Incluso yo estaba leyendo recientemente el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la parte donde dice que el Señor Jesús incluso le va a quitar las cerraduras a las puertas, como quien dice, voy a arrancar la puerta y te voy a sacar de ahí. O Amén. sea, Dios hace todo lo posible humanamente y divinamente para traernos a Él. Y Gloria a Dios. salvamente, por eso es que es más fácil salvarse que perderse, porque para perderse uno tiene que Luchar. obstinadamente luchar en contra de la revelación de Dios, del poder de Dios, del llamado de Dios. Y nota algo interesante. Cuando dice que los vientos serán retraídos, yo sé que representa que el tiempo de probatoria se estará terminando y que eso, pero yo también creo que está hablando de la restricción al corazón carnal. Dios también va a ir restringiendo y el corazón carnal se va a manifestar más y más. A nosotros, los que anhelamos y deseamos vivir para Dios, yo sé que también a medida que eso ocurra, Dios nos va a ir revelando más y más profundamente nuestro pecado, ¿verdad? Nuestro egoísmo. Y eso va a causar en nosotros una angustia tan grande. Mira, esta celebración hay detrás de mí. Sí, Por- sí. Porque va a crear una angustia tan grande en nuestro corazón que eso nos va a llevar a un sometimiento completo y total, más profundo, más anhelando. Y esas experiencias son paralelas en lo que está ocurriendo. Y creo que es a causa de ver la gravedad del pecado y la inmensidad del amor y la justicia de Dios. Gloria a Dios, Carlos. Excelente. De verdad que damos gloria a Dios por su maravilloso poder. Y fíjate que ahora pasamos, prácticamente estamos ya a la mitad de Apocalipsis 14 y ahora vamos a responder una pregunta interesante. ¿Qué quiere decir el texto cuando menciona que los 144,000 fueron redimidos de entre los de la tierra? Y esto es muy importante y vamos a leer para darle un poco de contexto. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 12 y versículo 1. Recordemos siempre que Apocalipsis tiene estrecha relación con el libro de Daniel. Así que cuando habla de ese tiempo de angustia podemos referirnos al capítulo número 12 del libro del profeta Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y este detalle es interesante porque Apocalipsis nos habla mucho del libro, de los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que Amén. vemos que hay una relación entre estos dos eventos. Me recuerda también, por ejemplo, otro pasaje del Antiguo Testamento que está en Jeremías capítulo 30 y versículo 7, que dice, ah, cuán grande es aquel día,
tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así que vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro del Apocalipsis, hay una angustia para el pueblo de Dios. Y no es cualquier angustia, es una angustia que no se ha librado en la tierra nunca. De hecho, hace poco, Carlos, no recuerdo bien las citas, se las debo, pero recuerdo haber leído en un escrito de la hermana White que ella decía que generalmente uno puede imaginarse los eventos antes de que sucedan. Pero en cuanto a esta angustia que va a ocurrir sobre la tierra, no hay ninguna imaginación humana que pueda vislumbrar siquiera lo que va a significar. Y en este punto varios pudieran asustarse y decir, bueno, pero entonces, ¿quién podrá librarnos de eso? Afortunadamente, por bendición para nosotros, el libro de Daniel dice que Miguel, que sabemos Mijael, quien como Dios, es decir, nuestro Señor Jesús, va a librar la batalla por nosotros. Y antes de darte el pase, sencillamente quiero leer una cita del libro Conflicto de los Siglos, en la página 630, que aclara muchísimo este punto. Fíjate lo que dice. Estos son los que han venido de gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Así que el contexto de esta cita es el libro del Apocalipsis. Muy bien, sigue diciendo. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Apocalipsis 14, versículo 5. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y él está sentado sobre el trono y tenderá su pabellón sobre ellos. Así que aquí vemos claramente que Dios señala a través de la inspiración un tiempo de angustia para ese pueblo que va a emblanquecer sus ropas en la sangre del Cordero. Y es precisamente este acto, y con esto te doy el pase, Carlos, es precisamente este acto de emblanquecer sus ropas, y sabemos que en pasajes, por ejemplo en Isaías, la ropa significa el carácter, implica el carácter. Así que emblanqueciendo las ropas en la sangre del Cordero, es como este grupo especial puede permanecer en pie delante de esta gran tribulación que, como dice la Biblia, nunca hubo una tal desde que hay nación sobre la tierra. ¿Qué puedes aportarnos al respecto, Carlos? Mira, hay tanto. Demasiado, ¿ah? Esto es demasiado sabroso. El tiempo no dará. Por eso nos vamos a gozar en el cielo cuando no hay límite de tiempo y nos Correcto. vamos a pasar todo el tiempo bajo el árbol escuchando a Cristo hablar. Mira, por Amén. eso primer punto interesante, mencionaste que en el contexto dice cantaban un cántico nuevo delante del trono. En Apocalipsis 15 dice que cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Creo que es Correcto. clave hacer ese lazo entre Moisés, porque ¿cuál fue el cántico de Moisés? Fue después de la liberación de Egipto. El pueblo llevaba años en esclavitud, paralelo al pecado, ¿verdad? Viviendo en un mundo de pecado. Dios hace toda la obra. Dios los trae, Dios los restaura, Dios les da todo. La parte de ellos simplemente es creerle a Dios y caminar por fe, ¿verdad? Pero Dios hizo todo. Dios destruyó el ejército más poderoso y más grande de ese tiempo. Dios se los devoró y ellos no levantaron un solo dedo en contra del enemigo. Todo fue obra de Dios. Fue una dependencia completa y total. Y Dios los pasó por el Mar Rojo, que fue una representación de la limpieza, la purificación, como estabas mencionando. Dios hizo toda la obra. Esa es la experiencia de los 144,000, es que han aprendido a tener una dependencia completa y total en la palabra de Dios. Confiar plenamente donde dijeron, mira, preferimos morir que deshonrar y desobedecer a Dios, porque confiamos tanto en Dios como Abraham. Cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, Abraham como que, espérate, pero si este fue el hijo que tú me dijiste que iba a salir las multitudes, esta es la promesa, ¿cómo que mátalo? Pero Abraham llegó a creer tanto y confiar tanto en Dios que él dijo, le hice abrir el libro de Hebreos, que él dijo, bueno, si tú me estás diciendo que yo le quite la vida, significa que lo vas a resucitar. O sea, esa es Correcto. una fe tan completa que la lógica nos lleva solamente a creer en los milagros y el poder de Dios. Y esa va a ser la experiencia de ellos, porque tienen ese cántico que solamente, incluso el Salmo 40, dice que yo estábamos en un lodo cenagoso y estábamos muriéndonos, el destino a la muerte. Y Dios nos Hermoso. sacó del lodo, nos limpió, nos puso sobre roca y luego dice, y puso cántico nuevo en nuestra boca. Amén.
el cántico es aquel que ha experimentado la redención, la paciencia, el amor y el poder de Dios en su vida. No puede más que salir el fruto. Mucha gente canta muy lindo, tienen voces muy lindas, pero no todo el mundo alaba a Dios. Y esa alabanza, aunque yo soy un desgalillado, pero que Yo sale también. del corazón, Dios la recibe como si fuera Pavarotti o de esas grandes tenores del mundo, porque es que si sale de un corazón humillado y contrito, el Señor lo recibe con una delicia y con gozo. En Amén. cuanto a las ropas, cuando te escuché hablando sobre la ropa y las vestimentas, me acordó el mensaje de la Odisea, donde dice que la iglesia, la Odisea aplica a nuestro tiempo, en nuestra iglesia, dice Cristo en el mensaje de la Odisea, que Él será quien nos da, dice, compra oro refinado en fuego para que sea rico. Es el amor ágape de Dios y la fe de Jesús. Ninguna de las dos nosotros la tenemos. Son impartidas por Dios. No somos, tenemos el amor condicional humano, pero el amor ágape incondicional, eso es un regalo de Dios. La fe de Amén. Jesús tampoco es nuestra, nuevamente tiene que ser impartida. Y luego dice, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En otras palabras, lo que está diciendo es que no son nuestras vestimentas lindas y limpias que se están viendo, no son nuestras obras, ¿verdad? Nosotros tenemos trapo de inmundicia y como dice allá, como hizo Dios con el profeta Josué, que le dijo, quita tus vestiduras y vístete de Cristo. Lo mismo pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Donde Claro. ellos se dieron cuenta que esas vestiduras no sirvieron para nada porque se taparon y terminaron escondiéndose como quiera. Pero cuando se dieron cuenta del amor de Dios, de la promesa de la simiente y después de del sacrificio del cordero, ¿qué hicieron ellos? Ellos voluntariamente se quitaron la ropa y dejaron que Dios los vistiera. Y ese es lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer en este mundo, es aprender a depender del poder de Dios, de la justicia de Dios, de su santidad, para que Él pueda impartirlo y manifestarlo por medio de nosotros. Y nuestra parte es ponernos en el lugar, someternos para que Dios pueda hacer esa obra en nosotros y pueda revelar su gloria, porque no será la gloria nuestra la que el mundo va a ver. Mm. Apocalipsis 18:1 dice que la gloria de Dios cubrirá la tierra. Y ya vimos que la gloria, según lo que hablamos anteriormente, es el carácter de Dios. Así que la gloria de Dios será el carácter, o la mejor dicho, la mente de Cristo reflejada en su pueblo en todas partes del mundo, cubriendo la faz de la tierra. Decenas, decenas de miles, miles y millones de personas con la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, si tenemos el carácter de Cristo, si tenemos la fe de Cristo, viviremos la misma vida de Cristo, se va a reproducir en nosotros. Y esa es la gloria que el mundo va a ver. Este asunto de la perfección del carácter no es mi perfección, no es es la perfección del amor de Dios en su iglesia, donde se va a manifestar ese amor de Dios por medio de nosotros al mundo. Y eso es lo que podemos decir será la gloria de Dios revelada a todo el mundo, su carácter, su justicia y tu poder perfectamente manifestados en seres imperfectos, pero que prefieren y aman más la justicia y el amor y la santidad que la carne y las cosas del mundo. Bueno, precisamente, Carlos, cuando hablamos de las vestiduras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que tienen relación con la justicia de Dios también, pero el profeta también dijo que nuestras vestiduras son como, que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Así que nosotros tenemos que hacer esa comparación. Nuestra justicia, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos no son suficientes y mucho menos serán suficientes para soportar la prueba. Si es que pretendemos estar del lado de Dios, nuestra justicia no nos va a ayudar a soportar la prueba. Entonces nos va a ayudar a soportar la prueba de esa gran tribulación que va a venir sobre el mundo. Entonces es lo que tenemos que hacer. Tenemos que todos los días emblanquecer nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, para que de esa manera podamos vivir, para que de esa manera podamos estar en pie en el momento de la gran prueba, en el momento de la gran tribulación. De lo contrario, no vamos a poder hacerlo. Te añado algo que me encantó lo que acabas de decir. Cuando hablamos de la sangre del cordero, lo mencionamos cuando leímos Hebreos, estamos hablando que la sangre es la vida, ¿verdad? Entonces, cuando se habla del santuario, estamos hablando de la sangre derramada, significa la vida de Cristo derramada. Pero la sangre no solamente era derramada, la sangre tenía que ser esparcida, tenía que ser aplicada. Correcto. Entonces, eso significa que es el sumo sacerdocio de Cristo, es cuando Él está aplicando o Él está impartiendo su vida, la sangre, sobre nosotros, ¿verdad? Y Amén. eso conecta cómo podemos ver que la obra de sumo sacerdocio de Cristo
es en esencia donde Él está impartiendo su vida por medio del Espíritu Santo para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros entonces, como habíamos dicho, podamos entonces vivir en armonía con la voluntad de Dios, porque ya nuestro corazón ha sido es circuncidado, como podemos decir. Entonces, es clave entender que la sangre es tanto la sangre derramada como la sangre esparcida, es la obra completa, la justicia imputada y la justicia impartida, de la justificación y la santificación, como también se le conoce en términos teológicos. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios porque sabemos que no solamente Dios no solamente nos llama, sino que también nos prepara, sobre todo para esa gran hora de prueba que viene sobre la tierra. Es una profecía que, si bien puede ponernos nerviosos, nos da también la seguridad de que en Cristo podemos permanecer. Y eso tiene que Correcto. darnos paz, porque va a ser Dios el que obra en nosotros. Y bueno, Carlos, pasamos a las dos últimas preguntas. Hemos tenido un par de parpadeos con el Internet, pero bueno, Dios ha sido bueno y nos ha mantenido. Y tenemos dos preguntas interesantes. La primera de ellas es la siguiente, Carlos, y te voy a dar el pase para que las respondas. La Biblia menciona en Apocalipsis 14 que este grupo de 144,000 son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres. ¿Será que esto es literal o será que es figurativo? Bueno, ya hemos estudiado que el libro del Apocalipsis, tú lo decías, literatura apocalíptica, se mueve mucho por la simbología. Pero entonces, ¿qué quiere decir el hecho de que estos 144,000 se diga de ellos que no se contaminaron con mujeres? Sí, es interesante cuando vemos dichotomy, se me olvidó cómo se dice eso en español, la dicotomía entre lo que Sí, es una virgen y una prostituta, ¿verdad? correcto. Son los dos extremos en ese contexto. Entonces, cuando vemos que en la Biblia nos habla y nos advierte sobre la adúltera, la prostituta, la ramera, lo vemos en Jeremías, lo vemos en el libro de Proverbios, lo vemos especialmente en el libro de Apocalipsis, sobre este sistema adúltero que prostituye la palabra de Dios, en otras palabras, que contamina, que corrompe, que distorsiona la palabra de Dios, ¿verdad? Y que no nos juntemos con la ramera, que no bebamos del vino de la ramera, que no forniquemos con la ramera. Hacemos el contraste entonces con los que son vírgenes, los que son puros en ese sentido. ¿Y qué significa eso? Pues entonces que no estamos nosotros bebiendo o no estamos creyendo o no estamos siguiendo o no estamos viviendo conforme a esas doctrinas y esas enseñanzas distorsionadas y contaminadas de la palabra de Dios, sino que nos hemos mantenido fiel y puros para nuestro Señor Jesucristo. Una razón por la cual no puede ser literal es porque si son literales y si fuéramos a tomarlo literal, serían solamente 144,000, serían solamente hombres y serían solamente vírgenes. En ese contexto se nos Tú y yo estamos fuera, imposibilita. ¿no? Todos los que estamos casados estamos fuera. No solamente eso, que no somos tampoco literalmente de ninguna de las tribus, ¿verdad? Así que Correcto. estamos fuera. Entonces, y sabemos que aunque fuera así, los judíos se casan, eso es parte de la cultura, ¿verdad? En ese sentido, entonces, obviamente está hablando de una enseñanza espiritual, donde está diciendo que nosotros nos hemos mantenido fiel a beber y comer solamente de la palabra de Dios, Amén. solamente dejar que Dios sea el que nos dirige y nos muestra, no dejarnos llevar por interpretaciones y tradiciones humanas y terrenales sobre la palabra de Dios, sino versículo con versículo, texto contra texto, hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad de Dios y queremos que Dios nos explique las escrituras y no poner como base el entendimiento y la comprensión de un teólogo, un erudito o alguien que tenga 5 doctorados. Y no está mal tener 5 doctorados ni estudiar, pero la base es la palabra de Dios. Por eso Cristo tuvo que utilizar pescadores y hombres que no eran de la élite ni eran personas eruditas. ¿Por qué? Porque el orgullo teológico no te permite poder ver, porque ya tú lo sabes, ya tú lo entiendes y ya tú lo sabes. Y por eso la Biblia nos dice hay que ser como niños, ¿verdad? Como niños, ¿en qué sentido? Los niños son tú y yo aún no tenemos la bendición de ser padre, pero el día que lo seamos, Roberto, una de las glorias va a ser ver Amén. cómo nuestros hijos y estas tienen una dependencia total de nosotros, quieren estar siempre con papi y mami, quieren, y todo como sombra de nosotros, ¿verdad? Ese es el ser niño, y ese es en esencia los que son vírgenes, los que se quieren mantener tan y tan puros que no quieren hacer nada que fuera en contra de la voluntad del Padre, quieren mantenerse en línea, en armonía perfecta con su voluntad y ponen a Dios primero por encima de cualquier persona, cualquier cosa, cualquier situación que pueda venir.
Amén, Carlos. Esto es espectacular porque la Biblia nos da un panorama demasiado esperanzador. Nos da el panorama de que todo aquel que está en Cristo no solamente es que va a estar de pie en el monte de Sión, sino que también va a poder soportar el momento de la tribulación, va a tener el nombre de Dios en la frente y en las manos y va a ser tomado como alguien no contaminado. Imagínate Ujú. tú eso es algo maravilloso y es algo muy lindo de lo que Amén. podemos participar incluso en nuestra experiencia en esta tierra. No tenemos que esperar a estar en el cielo para vivir comunión con Dios. Dios ha prometido que podamos vivir por medio de Cristo comunión con Él en esta tierra. Y en ese Amén. contexto, Carlos, vamos entonces a lo que será nuestra última pregunta, que está basada sobre todo en los versículos finales del capítulo 14 de Apocalipsis. Y es lo siguiente, y es que hay un tema que está en la palestra y que inevitablemente tenemos que mencionar. Mucho se dice, Carlos, y amigos, que el carácter de Dios solamente puede ser vindicado por Cristo, que Dios no necesita que el carácter, que su nombre sea vindicado por el carácter de su pueblo en los últimos días. Y esto es algo muy interesante. Y para darte el pase, querido amigo, yo sencillamente quiero leer una cita que me pareció muy, pero muy interesante, que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 607 y el párrafo número 3, que dice así: ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Amén. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y aquí en este punto, Carlos, pudiéramos decir, no, bueno, pero ese es Cristo. Cristo fue el que declaró: viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Pero fíjate lo que dice el resto de la cita porque es maravilloso. Dice así: Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado en que Satanás pudiera sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de subsistir en el tiempo de angustia. Ayer leí, Carlos, ayer Jaque leí, mate ahí. que mate. Mira, Carlos, ayer leí en El deseado de todas las gentes, les debo otra vez la cita, pero era una cita, una frase corta que decía que el carácter de Dios está comprometido, o el nombre de Dios, no recuerdo bien, está comprometido con el carácter, con la perfección de carácter de su pueblo. Entonces, Carlos, ¿se trata realmente de perfeccionismo o se trata de algo que Dios puede hacer? Porque evidentemente es algo que está en la Biblia y que está en el espíritu de profecía. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que los 144,000 no tengan mentira en sus bocas? ¿Será que, bueno, ellos van a estar sin pecado hasta cierto punto, pero bueno, igual se van a equivocar? Y recordemos algo, si nosotros leemos el espíritu de profecía, recordemos que, y lo mencionaba la cita que acabo de leer, recordemos que en este tiempo el pueblo de Dios está sin intercesor. Y esto es muy interesante, porque entonces, ¿cómo manejaríamos allí el tema del pecado si es que esta gente no va a poder mantenerse, si es que este pueblo no va a poder mantenerse? Porque sencillamente es imposible. ¿Qué puedes aportarnos, querido Carlos? Vamos a necesitar otra hora para eso, porque esto es demasiado sabroso. Mira, yo creo que la clave en lo que todo lo que la pregunta en lo que dijiste es que es perfectos en Cristo. Amén. Amén. Entonces, esa perfección no es nuestra. Como ya mencionamos, trapo de inmundicia lo que nosotros producimos. Claro. Es la manifestación, es la revelación del carácter de Cristo, de la justicia de Cristo en nosotros, en el ser humano. Como lo fue en Cristo que el Padre lo hizo, así lo va a hacer con nosotros, dice que ese es el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué este grupo final? Mire, las personas que dicen, y yo también he estudiado este tema, llevo varios años estudiando y me lo encontré, y la primera pregunta que le hice cuando estaba estudiando a algunos, le dice, mira acá, si Cristo ya cumplió con todo y Cristo logró hacer todo en la cruz del Calvario, en la resurrección, entonces ¿por qué seguimos aquí? Si ya la Mm. victoria fue lograda, ¿verdad? Y sabemos, gloria a Dios, que sí, ciertamente Amén. que lo que Cristo hizo es la base y el fundamento de la salvación de toda la humanidad y la vindicación del carácter de Dios.
pero ¿por qué entonces seguimos aquí? ¿Por qué no inmediatamente se acabó todo? Y la respuesta, si fuéramos a estudiar más profundamente en la Biblia, es que la Biblia dice que Dios prometió que Él iba a restaurar y rescatar el ser humano del pecado, de donde se encontraban hundidos, ¿verdad? Y que iba a tener una iglesia santa y sin mancha, sin mácula, dice el libro de Efesios capítulo 5, 25. Entonces, cuando Cristo vive esa vida, Cristo, interesante también, Roberto, Cristo vivió sin intercesor tampoco, ¿verdad? Correcto. Cristo no vivió sin intercesor. Entonces, ahí tenemos la manifestación y la revelación y la vindicación de Dios por medio de Cristo en un solo hombre que fue un sometimiento completo y total y que Dios logró la redención y la salvación en todos los sentidos. Pero la promesa es que no solamente, y esto está en Génesis 3:15, no solamente que se iba a revelar en una persona, sino que lo iba a revelar en toda su descendencia y que toda la humanidad iba a tener esa victoria. Lo sabemos porque Romanos 16:20 dice que Dios, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Apocalipsis 3:21, Cristo dice, mi victoria es tu victoria, ¿verdad? Entonces, la victoria de Cristo es la victoria para toda la humanidad porque todos estamos en Cristo. Y si Cristo está en nosotros, su victoria será nuestra victoria. Y ahí es donde se cierra otra etapa más del conflicto en los siglos, porque una de las acusaciones de Satanás fue, Dios es injusto, Dios hace una ley que no pueden guardar, después los crea con una naturaleza caída y después los condena por haber nacido en esa. Entonces, Dios está mostrando que primero por Cristo, pero también por medio de Cristo, que Él va a tener una iglesia limpia. Sí, en diferentes épocas de la historia bíblica hay hombres y mujeres que se ha manifestado esa justicia, que han aprendido a vivir esa fe, pero tener un grupo, ¿verdad? Una iglesia, un cuerpo unidos, todos bajo la bandera del amor de Dios y la gracia de Dios. Y mostrarle a Satanás, porque dice Apocalipsis 12 que nos acusa de día y de noche. ¿Cuál es la acusación de Satanás? Estos seres humanos aman más el pecado, aman más vivir en la carne. Ellos prefieren las cosas de este mundo. Y que Dios levante, así como hizo con Cristo, que levante esas joyas en el tiempo final y diga, mira, estos eran prostitutas, eran mentirosos, eran borrachones, eran adúlteros. Y mira cómo yo los he restaurado y los he purificado y los he limpiado. Y Satanás, aquí está la evidencia de que el Amén. ser humano me ama más a mí, ama más mi santidad, ama más mi justicia, ama más la pureza que aman las cosas de este mundo. Y están dispuestos, dice Apocalipsis 12, están dispuestos a morir, ¿verdad? Hasta el final. Esa es la evidencia y eso, nuevamente, la muerte física representa la muerte del yo. Estamos dispuestos a morir a la muerte física porque ya hemos muerto al yo y Cristo mora en nosotros. Y nuestro deseo y Amén. nuestro anhelo más grande no es vivir para nosotros en este mundo, es vivir para Dios. Y durante ese tiempo, Dios, a mí me encanta este punto. Yo siempre pensé, oye, es peligroso dejar a su pueblo sin intercesor en ese tiempo, porque y si pecan. Pero esto es lo más lindo, es que Dios ha visto por medio de la vida de estas personas que van a estar en pie en ese tiempo, que Él los ve y dice, yo confío en ellos porque ellos en su vida me han mostrado que me aman, que están sometidos completo y totalmente. Y yo, al igual que Cristo, por medio, claro, siempre con el poder del Espíritu Santo, porque sin Él es Correcto. imposible estar en pie, yo los voy a poner ahí por esta prueba y vas a ver, Satanás, y el universo entero, que esas personas nunca se van a soltar de mí, siempre van a estar aferrados a mí en todo momento y que mi amor puede más que el egoísmo, que mi santidad puede más que el pecado. Y esa es la joya que el Señor va a levantar. Y claro, nosotros no estamos vindicando a Dios. Dios está utilizando a su pueblo para vindicarse a sí mismo de que Correcto. Él prometió de que lo iba a hacer no solamente por Cristo, sino también por medio de su iglesia y su iglesia iba a ser el reflejo de Cristo. Esa es, podemos decir así resumidamente, rápidamente, ese va a ser otro, como podemos decir, otro clavo en el cadáver, en la caja de muerte de Satanás Amén. diciendo aquí más. Dios ha probado nuevamente, no solamente por el Señor Jesucristo, sino por medio de Jesucristo en su pueblo, esos mismos principios y ese mismo amor va a ser una cosa espectacular y por medio de ellos es que todas las demás generaciones que quizás no tenían todas las verdades, que quizás no comprendían, pero se va a mostrar con ellos que si se le daba la información completa y total
y una restauración del evangelio a todas las anteriores generaciones, hubieran tomado la misma decisión porque vivieron conforme al conocimiento y la verdad que tuvieron. Y este grupo final es el que está representando, por eso se le llama primicia, está representando a todas las generaciones de seres humanos que en Cristo están mostrando lo que es el carácter y la mente de Cristo, que es una entrega, un sometimiento y una dependencia continua, total, completa, constante en sus vidas. Esa va a Amén. ser la experiencia y el testimonio de ese grupo. Y Carlos, hay un punto importantísimo ya para ir concluyendo, y es que esto es teología histórica adventista. Es decir, no estamos diciendo nada que no esté reflejado ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Sobre todo cuando leemos el conflicto de los siglos, nos damos cuenta de este énfasis. Cuando leemos esos capítulos del conflicto de los siglos que habla acerca del tiempo de angustia, vemos que el carácter de este pueblo que ha sido levantado por Dios verdaderamente refleja el poder de Dios para cambiar el corazón. Y es un carácter que por supuesto permanece firme, y por eso este pueblo está de pie en el monte de Sión, porque permanecen firmes, sin transgredir, sin coquetear siquiera en pensamiento con el pecado. Amén. Y ya lo Amén. leíamos en la cita del conflicto de los siglos dice que de la misma manera como Jesús se conservó, nosotros podemos hacerlo. Ahora, por nuestra fuerza, nunca, nunca, porque yo no puedo permanecer ni 20 minutos en mi propia fuerza. Verdaderamente tiene que haber un cambio de corazón, y ese cambio de corazón sostenido por el Espíritu Santo hace que la experiencia de este pueblo sea la de una experiencia que, como dice el Salmo 1, medita en la ley de Dios de día y de noche. Y esto es maravilloso. Esto no lo hacemos nosotros. No hay manera de que lo hagamos nosotros, Carlos. Esto lo hace únicamente Dios a través de su Espíritu, y le damos la honra, la gloria a Dios por esta maravillosa promesa que nos da. Y Amén. bueno, Carlos, ¿vas a decir algo? No, no, solamente gloria a Dios por ese principio y lo que estábamos hablando. Estaba buscando aquí un versículo donde, pues tengo tantos versículos, pero yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 Sí, y te voy a desglosar. comprometer públicamente, Carlos. Te voy a comprometer públicamente que hagamos una segunda parte. Listo, no, 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 un gozo para nosotros. Encontré el versículo es 2 Corintios capítulo 4 versículo 10 al 11 dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿verdad? Oh, gloria a Para que la gente no piense, esto es cuando Cristo venga y tengamos cuerpos nuevos. No, Cristo quiere, y tú lo leíste en Romanos 1, Dios. Cristo quiere manifestarse ahora en nosotros aquí. Quiere manifestar su justicia por medio de ti, hermano y hermana que nos está escuchando. Dios quiere glorificarse en ti y que las personas vean a Cristo en tu vida. Que no nos vean a mí, Carlos, ni a Roberto. No, que la gente vea al Señor Jesucristo en nosotros. Ese es cuando la gloria de Dios será revelada al mundo. Y cuando eso ocurre, Satanás es derrotado mil y unas veces más. Amén. Carlos, igual en el libro de Efesios, cuando se habla, capítulo 5, cuando se habla de que Dios quiere presentar una iglesia sin mácula, a veces se interpreta este versículo como queriendo decir que es la iglesia cuando reciba al Señor, pero nada en el contexto de Efesios nos hace pensar que se trata del momento en el que el Señor venga en las nubes de los cielos. Se habla de un tiempo presente, y eso es lo que nos dice el contexto. Así que eso es lo que debemos aspirar, no por el esfuerzo humano, sino por la confianza en las promesas de Dios. Amén, Bueno, amén. Carlos, te agradecemos de verdad. Hemos llegado ya al final de este programa express, porque como tú bien decías, para analizar un capítulo como el 14 de Apocalipsis, podríamos hacer 2 o 3 programas. Ah, Así que fácil. de verdad quiero agradecerte por tu tiempo. Carlos, por supuesto, es una persona que tiene compromisos, pero bueno, por la gloria de Dios ha accedido a acompañarnos el día de hoy. No, no, para mí es un gozo y una alegría, Roberto, porque estos temas nos apasionan, ¿verdad? Podemos estar hablando de esto todo el día, pero sabemos que la gente tiene otras responsabilidades, así que lo que queríamos hacer era darle, ¿verdad? Un mordiscazo, un toquecito, y más adelante podemos hacer otro programa y entrar un poquito más profundo. Gloria a Roberto, Dios. quería dejarlos con este versículo, que uniendo todo esto que hemos hablado de limpiar las manos, de todo esto, hay un versículo que me vino a la mente y es Santiago capítulo 4. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Por qué? Porque tenemos el Amén. poder del Espíritu Santo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pescadores, todos nosotros, limpiad las manos, ¿verdad? Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, nuestras mentes.
afligíos, lamentar, eso es día de expiación, ¿verdad? El afligir el alma. Llorad, y dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que los que serán exaltados son los que humillados. Como decía Juan el Bautista, yo debo menguar para que Cristo pueda levantarse. Así que diariamente morir al yo y crucificar el yo por medio de la palabra, la oración, por medio del sometimiento a Dios, por y dejar que el Espíritu Santo haga resplandecer el carácter y la justicia de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, no solamente en el futuro, ¿verdad? Quiere Sí, hacerlo ahora, ahora. hoy, con cada uno de nosotros. Así que esa es la gran esperanza que Dios va a manifestar la justicia y el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo, su amor, su poder en cada uno de nosotros. Y esa es nuestra gran esperanza, que el perfecto amor de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros y que los demás lo puedan ver y venir a Él. Amén, amén, que así sea, Carlos. Bueno, queridos amigos, pueden por supuesto seguir a Carlos, que está con un trabajo arduo en el Ministerio Amazing Facts. Pueden encontrarlo en Amazing Facts en las redes sociales y también Amazing Facts Latino, especialmente por allí. Vayan a seguirlo en Facebook, este hermoso ministerio que tiene años trabajando. Recuerdo que yo conocí Amazing Facts recién entrando en la iglesia, Carlos, en 2011. Y fue una bendición para mi vida. Así Amén. que vayan para allá. Carlos también tiene un canal en YouTube, Descubriendo el Apocalipsis con Carlos Muñoz, y les voy a dejar el link en la descripción de este video. ¿Qué te parece, Carlos, si para terminar nos diriges con una palabra de oración? Claro que sí, claro que sí. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad, este espacio que nos has dado para poder compartir este precioso mensaje que tú nos has regalado por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por Roberto, por la obra que has hecho en su vida, en su ministerio, y cómo lo estás utilizando para que también pueda ser pregonero de justicia y predicar el evangelio eterno a este mundo. Bendice a los que están escuchando, a los que siguen el canal también de Roberto, Padre, que juntos todos podamos seguir, como hablamos hoy, ese gran anhelo de vivir una vida consagrada, sometida total y constantemente como la tuvo Jesucristo, para que tu poder, Señor, para que tu justicia se pueda manifestar en nosotros, y eso es lo que atrae a la gente, que puedan ver a Cristo en nosotros y que nosotros podamos ministrar a ellos como Cristo los ministró aquí en la tierra. Que ese sea nuestro deseo, Padre, seguir creciendo juntos. Bendícenos y que podamos repetir esta oportunidad. Y sobre todo, Padre, prepararnos y ayudar a preparar a otros. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Carlos y buenos amigos, dejen en los comentarios si quieren una segunda parte de este video y estaremos entonces coordinando con Carlos para poder tenerlo nuevamente en este canal. Muchas gracias, Carlos. Queridos amigos, que Dios les bendiga y les guarde, y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.